Hace unas semanas atrás hemos tenido la conclusión de algunos mangas shonen populares que nos han acompañado estos años recientes. Es más, quizás este ha sido uno de los años, por no decir el año en el que más ruido se ha hecho respecto a mangas que terminaban. Le tuvimos que decir adiós a algunos no tan populares, pero con un buen desarrollo como Dosanko ga Wanamara Menkoi o Tomodachi Game. Pero indudablemente las que más sonaron fueron las conclusiones de mangas como Boku no Hero Academia y Jujutsu Kaisen. Finales que no es que llegaran a contentar mucho a los lectores, pero hoy no estamos aquí para hablar precisamente de cómo fueron sus finales. Entre tanto revuelo en redes por el final de tan famosos shonen de peleas, hubo uno que retumbó también en la comunidad recientemente por su conclusión, aunque a diferencia de Boku no Hero o Jujutsu, fue por tener un final prácticamente perfecto y satisfactorio para los lectores de su obra, Sousei no Myoji, obra escrita y dibujada por el mangaka Yoshiaki Sukeno. Mientras que en redes sociales como Twitter la gente se estaba lamentando por los finales de las dos obras anteriormente mencionadas, la noticia del final de Sousei no Myoji llegó a mí, e irónicamente fue el ruido y los comentarios tan positivos respecto a su conclusión los que al final me incitaron a hacer lo que hasta ese momento no me había animado: empezar a leer finalmente Sousei, aprovechando su conclusión para leerme todo del tirón. Y vaya que ha sido de las experiencias más gratas que he tenido recientemente. Es de decir que este no ha sido mi primer acercamiento a las historias de Sukeno, ya que con anterioridad ya había leído el manga de Bimbo Gamiga, comedia que me encantó, y al adentrarme al mundo de los exorcistas de la estrella gemela, sabía que no iba a ser una historia que me fuera a decepcionar, ya que tenía un buen antecedente como referencia. Sousei no Myoji es un shonen básico, un manga de peleas de toda la vida que sigue hasta cierto punto la misma estructura de este tipo de historias, pero lo que hace, vaya que sabe hacerlo de forma impecable. Y bueno, sin ir más lejos, en este vídeo vengo a hablar precisamente de eso, de mi experiencia con la obra, y todo lo que me ha parecido increíble del manga, que no han sido pocas cosas precisamente. El plot base de Sousei no Myoji es ser un shonen de exorcistas, y sí, sé que hasta cierto punto algunos de nos empezamos a poner malos cuando los géneros que engloban un shonen empiezan a ir tirando por los exorcistas y batallas contra espíritus, yokais, demonios o llámalos como quieras. Pero esto se debe tal vez al consumir historias no muy atrapantes, pero como dije antes, Sousei no Myoji es un perfecto ejemplo de cómo coger una trama súper básica y convertirla en un viaje que difícilmente vas a olvidar. En el mundo de Sousei no Myoji, las criaturas a las que los exorcistas tienen que hacer frente se les denomina Kegare o impurezas, entes provenientes de otro plano llamado Magano. En esta historia, nuestro protagonista es Rokuro Enmado, un joven estudiante de secundaria el cual años atrás tenía un gran potencial para ser un reconocido exorcista, y su sueño era liberar al mundo de todas las impurezas. Pero tras un sangriento incidente en el que él mismo perdió a sus compañeros, al parecer a manos de impurezas que invadieron su residencia, Rokuro despertó un gran trauma que lo haría alejarse de la vida de exorcista, al menos hasta el día en que conocería a Benio, una talentosa exorcista con la que no sembraría muy buenas migas en su primer encontronazo, pero que cambiaría su vida para siempre, principalmente por el destino que estos cargarían sobre sus hombros. Según Arima, el líder de los exorcistas, nuestra pareja protagónica son las estrellas gemelas, la pareja de exorcistas destinadas a dar a luz al niño de la profecía, aquel que pondrá fin a la eterna guerra entre exorcistas e impurezas, por lo que, para sorpresa de Rokuro y Benio, estos ahora no solo tendrán que vivir juntos, sino que tendrán que procurar enamorarse, casarse y tener un hijo. A partir de aquí, la obra protagonizada por las estrellas gemelas declararía desde el principio sus intenciones. Inicialmente, la relación de Rokuro y Benio sería uno de los pilares principales, sobre todo por el tema romance. Cuando un shonen desarrolla un romance de alta calidad, sobre todo en cuanto a la pareja protagónica, se agradece, y en Sousei no Myoji destaca por todo lo que esto conlleva. La relación de Rokuro y Benio no va por el camino de que se van a enamorar solo porque una profecía lo dijo, sino porque la obra sabe cómo hacer que los dos se ayuden a crecer. El amor entre Rokuro y Benio va surgiendo a lo largo de la historia por sus interacciones, por el cómo se apoyan mutuamente como personas y cómo se ayudan cada uno a superar los traumas del otro. Rokuro vuelve a ser un exorcista y a luchar contra las impurezas por la convicción que le ha ayudado a forjar su compañera. Y Benio, por su parte, intenta afrontar el hecho de haber perdido a su familia y de que su hermano sea el criminal más buscado en la asociación de exorcistas. Y me encanta cómo estos cambios en ellos se van dando desde bastante temprano en la historia, construyendo un amor sincero entre la pareja protagonista,
despertando en ellos la determinación de que si en verdad terminan por tener al hijo predestinado, el Miko, no dejarán la carga de la batalla sobre sus hombros, sino que serán ellos mismos los que acabarán con esta batalla para que su hijo tenga una vida feliz. Tras esto ya queda claro que el romance es uno de los mayores puntos fuertes de la historia, y es que siempre se agradece cuando un shonen hace un buen uso de este elemento como algo que enriqueza su universo, sobre todo por esa mala fama de que los shonen, sobre todo los shonen de peleas, son pésimos a la hora de desarrollar este tipo de interacciones. Pero eso no es todo de lo que está hecho Sousei no Myoji, ya que un manga enfocado a las batallas no podrá vivir únicamente de un bonito romance, y es aquí donde el resto de elementos característicos de un manga de esta temática también consiguen brillar. Tanto en la historia como en el apartado de los combates, el resto de personajes y todo lo que engloba la experiencia Neketsu son sobresalientes. Y es que, como dije antes, la historia no se sale de los moldes ya establecidos, pero consigue tratar tan bien y con tanto cuidado sus detalles que no puedes evitar engancharte a todo lo que esta historia esconde. ¿Qué es Magano? ¿Qué son los Basara? ¿Cuál es su objetivo y por qué cuando evolucionan parecen cada vez más humanos? ¿Cuál es la verdad del origen de las impurezas? ¿El pasado del Rokuro y cuáles fueron sus padres? Todas estas incógnitas que cuando llegan a ser reveladas no podemos evitar llevarnos las manos a la cabeza por lo increíblemente bien ejecutados que estaban planteados estos giros. Y muchos de estos se notan que estaban ideados desde el comienzo de la historia, y me parece increíble por el hecho de que varias de estas revelaciones estuvieron esperando por lo menos 10 años a ser reveladas. Y otro punto que me parece fascinante de Sousei, que me dejaba boquiabierto por la facilidad con la que el autor hacía uso de este recurso, era el factor pérdida o muerte. Y es que desde el mismo principio la obra nos deja bien en claro que la batalla contra las impurezas no son ningún juego, y que si un exorcista baja la guardia hasta una impureza de bajo nivel podría acabar con ellos. Y sobre todo presentándonos la tragedia del pasado de Rokuro a los pocos compases de empezar la obra, esta sabe distanciarse completamente de su predecesora Bingo Gamiga y su comedia para contarnos un relato que se va a tomar muy en serio desde el principio. Es que la cosa va escalando poco a poco. En los primeros arcos las cosas se van construyendo sutilmente. La mayor pérdida al principio iría siendo por parte del brazo de Seigen, en su intento de proteger el futuro de los exorcistas, y el cómo otros personajes como Mayura o Sayu están a punto de morir en ocasiones, pero es en puntos más avanzados donde los antagonistas empiezan a mover sus fichas y la verdadera batalla comienza, que a Sukeno no le tiembla la mano a la hora de quitarse a personajes de en medio. Y me encanta el hecho de que así sea un personaje del que no se sepa mucho como uno de los líderes de las grandes familias, el autor le dedique su justa y medida construcción para que cuando llegue el momento de despedirnos de ese personaje no lloremos a mares, pero sí sintamos el impacto de esa pérdida para su universo y el elenco, sobre todo porque la mayoría de muertes de Sousei sirven como un impulso para que los personajes que sobrevivan sigan luchando, cojan el dolor como herramienta y se vuelvan más fuertes. Pero no es solo eso, no es solo el hecho de que mueran un montón de personajes a los que hasta ahora les estábamos empezando a coger cariño, sino que la mayoría de estas muertes, algunas sí claro, no son heroicas. Hay varios personajes que mueren por un ataque a traición o sin siquiera lograr su objetivo, pero es que más allá de eso las mismas son hasta grotescas y sangrientas, sobre todo en el arco de la invasión en el que Sukeno no se corta ni un poquito con el nivel de sangre y vísceras volando. Algo que es visualmente impactante, que sorprende, pero que igualmente aprecias por demostrar que el autor no teme el andarse con rodeos, siendo esto algo que se le llega a recriminar a varias historias, sobre todo a los shonen más populares. Y es que los villanos o antagonistas que dan paso a que toda esta tragedia dé lugar no se quedan atrás, salvo algún que otro basara random que solo sirve para que los protagonistas se luzcan y de que ya ni me acuerdo. Personajes como Yuto, Kamui o Gabura no solo son enemigos formidables, sino que también son increíbles a nivel desarrollo, sobre todo Yuto, que madre mía vaya giros acaba dando el desgraciado. Pero sin duda el punto que terminó de coronar a Sousei no Myoji como un shonen para el recuerdo es su final. La conclusión de Sousei no Myoji es perfecta, y es que decir verdad Sukeno ya me había dejado fascinado y llorando a mares con el final de Binbo Gamiga, y la verdad con este se superó. El final de Sousei es un final donde la meta planteada desde el principio del manga se ha cumplido, y lo hace de la forma más satisfactoria posible, de una forma en la que sientes que todo lo vivido ha valido totalmente la pena. Es que el llegar a esa conclusión es la mejor recompensa por todo lo ocurrido en esta historia, tanto para nosotros como lectores como para el elenco del manga.
Y es que claro, como dije al principio, fueron en parte los buenos comentarios sobre la conclusión de la obra los que me incitaron a darle una oportunidad a esta, y es que no fue para menos. Aunque no llega a ser un manga 100% perfecto, ya que tiene algún que otro momento que ni fu ni fa, como el arco del torneo, que se siente que está ahí solo porque el autor quería meter un arco de torneo y ya, que no está mal ya que en general da un poco más de desarrollo a los personajes y a ciertas motivaciones, pero tampoco es que te vaya a volar la cabeza. Aunque entiendo que en el contexto, después de acabar la obra, sea la calma antes de la tormenta, ya que acto seguido da comienzo el arco de la incursión, que bueno, no hay mucho que decir ahí. En resumidas cuentas, Sousei no Myoji fue una lectura que me dejó totalmente fascinado, que en parte me alegro de no haber leído hasta ahora por el hecho de habérmela podido leer del tirón, y no tener que esperar cada mes durante años el ver cómo la historia iba avanzando. Sin duda un shonen que todo el mundo debería leer y que yo por lo menos recordaré con mucho cariño. Su historia, su dibujo, sus personajes, su epicidad, sus grandes momentos. Pero en fin gente, yo me voy a ir despidiendo ya por aquí. Dejadme por supuesto en los comentarios vuestras opiniones sobre Sousei no Myoji. Yo por mi parte lo voy a ir dejando ya por aquí. Dale like si te ha gustado y suscríbete para formar parte de la familia Mado. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. だから